revelado, el increíble momento que hizo hablar a una niña muda y transformó a su madre en llanto. La sala se llenó de murmullos nerviosos, y Valentina, con sus manos temblorosas, miraba su obra protagonista en la exposición. Cada color vibrante en el lienzo representaba su lucha, su dolor y un anhelo profundo por ser escuchada. No podía verbalizar su angustia, pero en cada trazo y cada sombra, ella había plasmado un universo entero. Mientras tanto, María, su madre, se aferraba a su bolso con fuerza, sintiendo su pecho apretar con la culpa que no la dejaba dormir. ¿Qué dirán de nosotras?, pensaba, atormentada por la inseguridad que nunca la abandonaba. La vida para María había sido una constante batalla. Trabajaba largas horas en la lavandería del barrio, malabareando entre el trabajo y el hogar, sintiendo que no hacía lo suficiente por Valentina. Aquella pequeña de 8 años había demostrado ser más fuerte de lo que jamás podría imaginar, pero cada vez que veía sus dibujos que decoraban las paredes, sentía que algo se quebraba dentro de ella. ¿Por qué no puedo darle lo que merece?, se cuestionaba al volver a casa exhausta cada noche. Mientras Valentina dibujaba, sumida en su mundo de colores, el arte se había convertido en el refugio de Valentina, pero también lo era para su madre, quien, sin saberlo, usaba la preocupación como un escudo contra la realidad. Las paredes del apartamento estaban llenas de arte, pero esa belleza nunca podía sustituir las palabras que Valentina había perdido en un accidente trágico. María leía los gestos de su hija como quien lee un libro, intuyendo tristeza y alegría entre los trazos, pero siempre anhelando que Valentina pudiera hablar. Una sombra de temor se cernía sobre su relación, como un secreto a voces que nunca se atrevían a mencionar. Un día, Valentina encontró un libro viejo sobre un artista que, a pesar de sus dificultades, había logrado consagrarse. Eso encendió una chispa en ella que aún no se había extinguido. Participar en una exposición. La idea la llenó de una esperanza que por momentos parecía frágil. Quizás con mis dibujos, puedo contar mi historia, pensaba, y esa idea comenzó a deambular en la mente de María, trayendo consigo un torbellino de dudas. ¿Y si no es aceptada? ¿Y si la gente se ríe de ella? Se cuestionaba, aterrada de que la realidad pudiera ser peor que su confinamiento emocional. La noche de la exposición llegó. Los amigos y vecinos se agolpaban en el pequeño espacio. María sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. La sonrisa de Valentina, iluminada por la emoción, contrastaba con la sombra de preocupación que se cernía sobre ella. Debo apoyarla, pensó, aunque la ansiedad la hacía dudar. En ese instante, su mente se llenó de pensamientos contradictorios, la posibilidad de que la vida realmente supusiera un nuevo comienzo o la angustiosa realidad de que podía terminar de quebrar a su hija. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el momento culminante se acercaba y Valentina, temblorosa pero decidida, se preparaba para hablar. El murmullo general cesó, y los ojos de todos los presentes se fijaron en ella. María, atrapada entre el orgullo y el miedo, contuvo la respiración. En ese instante de silencio, mientras la voz de Valentina buscaba salir, María sintió que el corazón se le detenía. La presión era inmensa, toda la vida de ambas pendía de una línea delgada entre lo que esperaban y lo que temían. La sala parecía comprimirse a su alrededor, atrapando su aliento entre la realidad y la inminente incertidumbre de lo que podría suceder. ¿Podría la voz de Valentina romper el hechizo del silencio? El eco de su duda reverberó en su mente, aún sin respuesta. El silencio se rompió de manera inesperada. Una fragorosa explosión de aplausos llenó la sala cuando Valentina, con ojos brillantes, finalmente dejó salir una palabra: gracias. No era un discurso elaborado, ni la exhibición de una elocuencia esperada, pero su simple acto tuvo un efecto catártico en ella y en los presentes. María sintió que el aire de la sala se volvía más liviano,
y por un instante, la culpa que pesaba sobre su pecho comenzó a disiparse. La mirada de Valentina combinaba orgullo y vulnerabilidad, lo que dejó a María reflexionando sobre el significado real de ser escuchada. Aquella noche, Valentina no solo habló, comenzó a dibujar su camino hacia la reconexión. Cada sonrisa del público, cada susurro de admiración, fueron pequeñas victorias que fortalecieron su espíritu. María, viendo a su hija desbordar luz, se sintió como si por primera vez en años se hubiera liberado de sus propios miedos. La niña que había aprendido a comunicarse con colores había comenzado a hablar con su voz, con su presencia, pero el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. Mientras la exposición se desvanecía en ecos de alegría, la realidad se asomó de nuevo con un peso inesperado. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaba María, preocupada por el futuro. Volver a la rutina del día a día la llenaba de incertidumbre y una punzada de ansiedad. No podía permitir que la chispa que acababan de encender se extinguiera de nuevo. En días posteriores, impulsada por la euforia de la exposición y la necesidad de encontrar una dirección, María comenzó a investigar programas de arte para Valentina. Cada búsqueda era un océano de posibilidades, pero también de temores. ¿Podría Valentina ser aceptada? ¿Y si de nuevo fracasaban? Los demonios de su inseguridad comenzaban a asomarse, tentándola a retroceder, a mantener a su hija alejada de los posibles rechazos del mundo exterior. Valentina, por su parte, experimentaba una transformación personal. Las palabras comenzaron a fluirle en sus dibujos, y con cada trazo se iba liberando de ataduras invisibles. Se inscribió en un taller de arte local donde conoció a otros niños que compartían su pasión. Allí, no solo descubrió nuevas técnicas, sino también la valía de su propia voz. A cada momento creado, su confianza se reforzaba, abriendo un espacio donde el dolor que había llevado podía ser representado como arte. Sin embargo, esa nueva vida podía no ser suficiente para su madre. María sentía que el crecimiento de Valentina desbordaba su entendimiento. Dudas sobre su capacidad para proporcionar lo que su hija necesitaba surgieron de manera constante. Las noches se convirtieron en un espacio de análisis, consultaba libros, foros de discusión y hablaba con otras madres, pero el eco de sus inseguridades nunca cesaba. En una de esas noches, mientras Valentina dormía plácidamente, María se encontró mirando la obra de su hija con ojos críticos. Las pinceladas contaban historias que ella nunca había imaginado. Fue entonces cuando la revelación la golpeó. Valentina podía ayudarla a ver la vida desde otra perspectiva, como el arte había ayudado a la niña a comunicarse. Este nuevo entendimiento podría ser el comienzo de su propio viaje de sanación. Sin embargo, la realidad de sus limitaciones seguía presente. María debía enfrentar la decisión más complicada de su vida. ¿Se aventuraría a dar un paso hacia lo desconocido, permitiendo que su hija se sumergiera en el arte plenamente mientras ella se enfrentaba a sus propios temores? ¿O se aferraría a la seguridad de lo conocido, temiendo que cualquier cambio pudiera arrebatarles la ilusión que habían comenzado a construir juntas? La respuesta se encontraba tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Esa decisión sería la clave no solo para su futuro como madre e hija, sino para el crecimiento de ambas como individuos. Con fuerza renovada, María se apretó el puño en un intento de poner en orden sus sentimientos, lista para hacer frente al próximo instante de su vida. La presión aumentaba. ¿Se atrevería a cambiar su propio destino, o seguiría el ciclo de duda y temor que había definido su vida hasta ahora? La próxima decisión que tomara podría cambiarlo todo. Durante los días siguientes, María se sumergió en un océano de emociones encontradas. La idea de permitir que Valentina abordara el arte como una carrera se le presentaba como una montaña inalcanzable. Cada vez que pensaba en las posibilidades, su corazón se aceleraba y la ansiedad se enroscaba en su pecho. Las imágenes de su hija, llena de color y vida, se mezclaban con los temores de un futuro incierto. ¿Era realmente capaz de apoyar a Valentina en este nuevo camino? Y si el costo de su crecimiento personal significaba perderla en el proceso, María se encontró pasando largas horas en bibliotecas y cafés, consultando a expertos y sumergiéndose en libros sobre desarrollo infantil y creatividad. Mientras leía sobre otros artistas que habían superado desafíos significativos, su propio relato comenzó a emerger como un eco de resiliencia. Era inspirador,
pero en cada página también halló motivos para la autocrítica. Los ejemplos de éxito parecían lejanos, casi inalcanzables. Un día, en un encuentro casual en un café, conoció a un antiguo compañero de la universidad que se desempeñaba como psicólogo infantil. La charla comenzó como un intercambio superficial, pero pronto, impulsada por una necesidad urgente, María compartió la historia de Valentina. Ella es increíble, pero temo no ser la madre que necesita. A veces, siento que me ahogo en mis inseguridades, confesó, sintiendo que, por primera vez, hablaba de una carga que llevaba a cuestas. El hombre la miró fijamente, entendiendo el peso de sus palabras. Tu miedo es natural. Sin embargo, recuerda que tus inseguridades no definen a Valentina. Cada paso que la apoyes en su arte puede ser también un paso hacia tu propio crecimiento, sugirió, justo cuando la primera chispa de esperanza empezaba a encenderse en su interior. ¿Podría ser cierto? ¿Podía el arte no solo ser una salvación para Valentina, sino también para ella misma? Con el consejo resonando en su mente, María decidió dar un pequeño paso. Comenzó por involucrarse en el taller de arte, no solo como madre, sino como aprendiz. Cada sesión la llenaba de caos y emoción. Pintar era un acto de liberación. Cada pincelada le recordaba su juventud, su propia conexión con el arte que había relegado en su búsqueda por ser la madre perfecta. En esos momentos, interactuando con los niños y sintiendo la textura de la pintura, descubrió que su voz también tenía peso y validez. Sin embargo, a medida que se sumergía más en este mundo de colores y formas, también brotaban dudas más profundas. La transformación de Valentina era evidente, su creatividad proliferaba, su confianza se expandía, pero había miedo en ella respecto a los planes de su futuro. La presión para asegurarse de que cada decisión fuera la correcta se volvía asfixiante, casi paralizadora. María se preguntaba si estaban listas para lidiar con las repercusiones de una decisión tan radical. Esa noche, mientras Valentina trabajaba en una nueva pintura, María sintió la urgencia de actuar. Tomó un cuaderno que usaba para anotar sus pensamientos y comenzó a escribir. No era un plan elaborado, sino más bien la recopilación de sus sentimientos, sus esperanzas, sus temores. ¿Me atreveré a dar el salto? ¿Podríamos perderlo todo como consecuencia? Ya no se trataba solo de Valentina, se trataba de su propia posibilidad de renacer, de enfrentarse al miedo de no ser suficiente. Con cada palabra escrita, la sensación de liberación crecía. Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada de Valentina, quien sonreía, inmersa en su mundo, como si sintiera la intensidad de la lucha interna de su madre. Era un recordatorio de que cada paso que ambas daban estaba intrínsecamente ligado, ambas estaban en un viaje de autodescubrimiento, con una determinación renovada. María entendía que la decisión que había tanto temido podría ser el comienzo de algo inesperado y transformador. En ese momento, decidió que no se trataría solo de lo que Valentina necesitaba, sino de lo que ellas dos podrían descubrir juntas. Como un dúo en el camino del arte, la mañana siguiente trajo consigo un desafío. Mientras revisaba las solicitudes para programas de arte, una idea arrogante la sorprendió: ¿por qué no empezamos nuestro propio taller? Un espacio donde podamos compartir y aprender juntas, sin miedo al juicio. Su pulso se aceleró ante la idea de la posibilidad, pero también a la de la resistencia que podría encontrar. ¿Podría ser esta la respuesta que anhelaba? La brecha entre su deseo y la ejecución se convirtió en el mayor obstáculo, uno que María no podía dejar de lado. La pregunta que emergió no era solo sobre la ejecución del taller, sino sobre cuán dispuesta estaba a escuchar su propia voz y reclamar su lugar al lado de Valentina, sin más miedos ni inseguridades que ocultar. Así, mientras la posibilidad de creación flotaba ante ellas, un nuevo reto se asomaba a la esquina de su mente. ¿Estaría María lista para enfrentar el desafío de crear, o se dejaría vencer por las sombras del pasado? La tensión era palpable, y el camino por delante era incierto. Sin embargo, sabía que el siguiente paso podría cambiar sus vidas para siempre. La idea del taller resonó en la mente de María como un eco persistente. La posibilidad de ser creadoras juntas, de transformar su incertidumbre en arte tangible, se convirtió en un refugio. Se sentó frente a la computadora, los dedos temblando sobre el teclado. La ansiedad ardía en su pecho, y la combinación de miedo y excitación formaba una tormenta en su interior.
Cada célula de su ser le decía que estaba a punto de dar un paso audaz, y aunque el pánico amenazaba con paralizarla, había también un hilo de determinación. Al abrir un nuevo documento, destituyó a su autocrítica de cuanto la rodeaba. Cada letra que pulsaba era un ladrillo para construir ese espacio. Un lugar de libertad, pensó. Donde no solo se crea arte, sino que también se cultivan sueños. El cursor parpadeaba como un latido ansioso. Ella respiró hondo y empezó a enumerar ideas. Primero, el nombre del taller. Color y coraje, escribió en la pantalla, sonando un mantra que deseaba repetir en voz alta. Luego, se vio inmersa en la planificación. Las actividades, los materiales, la estructura de las sesiones, cada detalle era como trazar el mapa de un territorio desconocido, donde el miedo y la emoción coexistían. El proceso la liberaba, pero también traía consigo la voz de la duda. ¿Cómo podría monetizar este sueño? Su experiencia como madre no era suficiente, y la parte racional de su mente se rebelaba contra la idea de arriesgar sus escasos recursos. Sin embargo, pensó en Valentina, su hija y su arte. Las conversaciones con aquellos compañeros de la universidad que habían tenido éxito, los consejos de ese psicólogo, y el apoyo implícito que sentía de Valentina eran un eco revitalizante. Lo peor que puede pasar es que no funcione, se repitió. Pero al menos lo intenté. Al crear el primer borrador del plan, se dio cuenta de que no solo se trataba de Valentina, sino de su propio crecimiento. Cada término que usaba, cada idea que plasmaba, era un paso hacia su libertad personal. Se encontró soñando despierta, imaginando a su hija en aquel espacio, satisfecha y empoderada. Sin embargo, un nudo resurgió en su estómago. ¿Y si Valentina no quería estar allí? ¿Y si las expectativas de su madre se convirtiendo en un peso? El día siguiente fue sombrío. De improviso, el peso de sus inseguridades la aplastó. Se miró en el espejo sintiendo que era una impostora. ¿Qué sabes sobre dirigir un taller? Eres solo una madre, se dijo. Sin poder contenerlo, las lágrimas brotaron. La fragilidad de su visión chocaba con la dureza de su inquietud. En el suelo, el cuaderno que había estado usando para anotar pensamientos se encontraba garabateado con sus miedos y sueños. Revisando las páginas, se detenía a leer salidas de su propio corazón, bocetos de un futuro que anhelaba hacer realidad. De pronto, comprendió que su experiencia como madre era el activo más valioso que poseía. Las inseguridades podían convertirse en fortalezas, los miedos, en motivaciones. A medida que sus lágrimas se secaban, un nuevo sentido de propósito comenzaba a florecer. Se levantó, se secó la cara y tomó una decisión. Estaba lista para hablar con Valentina, para compartir su idea. La sorpresa y la posibilidad de que su hija quisiera unirse a esta aventura la embargaron de emoción y miedo a partes iguales. Aquella noche, al terminar el último trazo de una pintura compartida en el taller, María se sentó junto a Valentina y con un susurro casi sagrado, comenzó a delinear su visión. ¿Qué opinas de crear un espacio donde podemos ser libres, donde podamos expresarnos juntas? Preguntó, su voz llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Sin embargo, mientras la mirada contemplativa de Valentina desnudaba su corazón, una nueva inquietud surgió entre ellas. Valentina esbozó una pequeña sonrisa, pero María pudo detectar algo más. Una sombra de duda quizás. ¿La propuesta de su madre era realmente algo que anhelaba? ¿O era solo otra de esas decisiones cargadas de expectativas? El ambiente se tornó denso y María tuvo la sensación de que estaba en la línea del precipicio, lista para avanzar o caer. El futuro que ambas visualizaron se tornó incierto, y la tensión se acumuló entre ellas. Era un momento crucial y revelador, la verdad oculta bajo la luz de esta nueva idea necesitaba salir. ¿Aceptaría Valentina el reto de crear, o se resistiría a la propuesta cargada de presión parental? La respuesta estaba pendiente, como un hilo suelto en esta tela de deseos compartidos. Las primeras luces del alba traían consigo el cambio. Despertar significaba que el camino hacia un nuevo destino estaba a punto de cruzarse, y la esencia de ese paso sería un testimonio de lo que estaban dispuestas a enfrentar, juntas o separadas. María despertó con una mezcla de ansiedad y expectativa.
La idea del taller seguía presente, pero se sumaba el peso de la conversación con Valentina. Se sentó en la cama, reflejando el desconcierto que invadía su mente. ¿Qué pasaría si su hija se negaba a participar? La sombra de esa posibilidad la llenó de temor, pero también de una necesidad de actuar. Con un gesto decidido, se vistió con un atuendo que la hacía sentir segura, un recordatorio de que estaba lista para enfrentar cualquier situación. Al prepararse el café, cada gota servía como una reafirmación personal. El café humeante representaba no solo un momento de calma, sino una oportunidad para estructurar sus pensamientos. Se sentó a la mesa, con el cuaderno frente a ella, y comenzó a dividir sus ideas. Primero, tomó un respiro profundo y escribió Valentina Taller Sueños. La tinta oscura contrastaba con la blanca página, un símbolo de la luz que deseaba crear en sus vidas. Se podía sentir el momento de revelación acercándose. Tenía que estar lista para una conversación significativa, no podía permitir que sus temores nublaran la claridad de su mensaje. Con cada palabra escrita, María se sentía más en control. Cuando Valentina apareció, la mirada de su hija estaba llena de curiosidad. María decidió que era el momento. Se acercó a ella, acompañando sus palabras con un tono suave y amoroso. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que ha estado rondando en mi mente, inició, notando cómo la expresión de Valentina cambiaba, entre la expectativa y la inseguridad. Las palabras fluyeron casi con una música propia. Describió cómo quería crear, no solo un taller de arte, sino un refugio donde ambas pudieran descubrirse, donde pudieran reír, llorar, y sobre todo, expresarse. La voz de María se entrelazaba con su emoción, y por momentos parecía que el espacio se estrechaba alrededor de ellas, llenándose de posibilidades. Pero a medida que hablaba, la reacción de Valentina mostraba un titubeo. María sintió como su corazón se encogía ante la sutil resistencia de su hija. No tengo que hacer esto sola, le propuso. Quiero que esto sea tan tuyo como mío. La mirada de Valentina, profunda y sincera, la animó a continuar. Pero detrás del brillo, había una tristeza silenciosa que comenzaba a manifestarse. La niña finalmente rompió el silencio. ¿Y si no soy buena en ello, mamá? Su pregunta resonó con una intensidad abrumadora. Era un momento de conexión, donde tanto el miedo como la vulnerabilidad se encontraban. María comprendió que el camino hacia la creación de este taller no solo dependía de ella, era un viaje que requería el compromiso y la confianza mutua. María contempló las sutiles inseguridades que siempre había intentado proteger, ahora expuestas en voz de su hija. Fue un instante revelador, se dio cuenta de que no solo Valentina necesitaba entender que estaba bien equivocarse, sino que ella también lo necesitaba. Valentina, dijo con firmeza, el arte no se trata de ser perfecto, se trata de ser libre. Las palabras parecían resonar dentro de ambas, en una noche de confesiones silenciosas. María la abrazó, y en ese abrazo se sentían las promesas de futuras exploraciones compartidas, pero también los miedos sin resolver. Cada vela de incertidumbre seguía ardiendo, y un nuevo conflicto se gestaba. ¿Podrían juntas combatir sus dudas y salir fortalecidas de esa experiencia, con el grupo de emociones aún frescas y el corazón latiendo? María sintió que el tiempo se hizo elástico. Se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar las expectativas no solo de su hija, sino también las propias. Las luces del día empezaban a cambiar, y con ello, el matiz de su misión. Mientras Valentina se distanció un poco, meditativa, María observó su figura. La conexión que habían creado ese día, aunque frágil, era un punto de partida. Pero un nuevo dilema se asomaba: ¿cómo crecerían juntas sin perderse en el camino? La respuesta a esa pregunta y la próxima fase de su viaje compartido comenzaba a tomar forma. Pero el peso de la incertidumbre pesaba más que nunca. El arte podría ser el lenguaje que las guiara, pero el verdadero desafío sería construir la confianza, en lo individual y lo colectivo. María respiró hondo, sintiendo que la próxima conversación podría definir no solo el rumbo del taller, sino también su relación. La tensión latente la llevó a preguntarse, ¿quién guiaría verdaderamente a quién en este proceso? María pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, reflexionando sobre aquel encuentro. Hacía tiempo que no se sentía así, con una mezcla de emoción y miedo que reverberaba en su pecho como un tambor ensordecedor.
Estaba convencida de que el taller podría ser una herramienta de sanación, no solo para Valentina, sino para ambas. Sin embargo, la visión idealizada del espacio que había creado en su mente comenzaba a desvanecerse al confrontar la fría realidad de sus inseguridades. El amanecer trajo consigo una luz tenue, suficiente para que María se levantara y decidiera dar otro paso hacia adelante. Sabía que el primer desafío sería hacer un plan detallado del taller. Tomaría decisiones, establecería metas y, sobre todo, prepararía materiales. Al menos así se sentiría más en control de la situación. Con el cuaderno nuevamente frente a ella, escribió la palabra estrategia. Las letras de la página parecían dibujar un mapa que la guiaba hacia lo incierto. Mientras avanzaba en su planificación, se encontró más consciente que nunca de sus propias inseguridades. Había un momento en su vida en el que había creído que podría ser artista, pero esa ilusión se desvaneció lentamente con los años, dejando solo un rastro de añoranza a su paso. Era una lucha interna constante. ¿Cómo podría liderar un taller de arte si ella misma había renunciado a su sueño? Esta pregunta la llevó a contemplaciones más profundas. Decidida a enfrentar estos pensamientos, optó por un paseo. El aire fresco de la mañana la recibió con promesas de nuevos comienzos. Caminó sin rumbo, permitiendo que sus pensamientos se dispersaran como las hojas en el viento. Reconocía que su crecimiento personal necesitaba atajos menos convencionales, esos que requerían salir de su zona de confort. Quizás el verdadero arte era precisamente eso, la capacidad de reinventarse y explorar lo desconocido. Al regresar a casa, la imagen de Valentina la asaltó, su hija con los ojos llenos de dudas. María sentía la necesidad de transmitir confianza a Valentina mientras manejaba sus propias sombras. En su mente, divisó el taller como un espacio de libertad, no solo para crear, sino también para sanar, y así se lo hizo saber a su hija. Elegir un lugar de reunión en casa sería el siguiente paso. Allí podrían transformar un rincón en un lugar lleno de color y creatividad. Decidida, buscó materiales, pinturas y lienzos, invitando a Valentina a colaborar en la selección. Había un equipo en sus manos, pero necesitaba que ambas sintieran que ese proceso era suyo, algo que tendrían que co-crear. Cuando llegó el momento de compartir sus ideas con Valentina, un nudo se formó en su garganta. Se enfrentaba al temor no solo de que su hija no quisiera participar, sino de que esta experiencia pudiera abrir viejas heridas. Con una calidez amorosa, María se acercó a ella de nuevo, dispuesta a ofrecer su nuevo proyecto como una invitación. Quiero que tú también conozcas este espacio. No solo será un taller, sino un lugar donde nuestras inseguridades se conviertan en arte, le dijo. La respuesta de Valentina fue visual, un brillo momentáneo en sus ojos que dejaba entrever curiosidad a pesar del miedo. Por unos instantes, todo parecía posible, pero María comprendió que estaban frente a un precipicio emocional. El arte podría ser el vínculo que tanto deseaban, pero también el espejo en el que se reflejarían sus ansiedades más profundas. La pregunta latente la asaltó nuevamente: ¿por qué era tan difícil abrirse por completo? Su propio viaje a la vez que el de su hija se tornaba más complejo, y cada decisión las acercaba a una verdad que ambas necesitaban confrontar. Mientras la tarde caía, María se dio cuenta de que un camino lleno de revelaciones y transformación se abría justo enfrente. Pero, ¿serían capaces de soportar el peso de la verdad sin quebrarse en el intento? Con el corazón palpitante, el siguiente paso se volvía cada vez más crítico, y la incertidumbre se tornaba casi palpable en el aire. Lo que estaba por venir sería crucial, y sabía que enfrentarse a esos temores sería su mayor batalla. María se despertó al día siguiente con una determinación renovada. Había algo en la tranquilidad de la mañana que prometía claridad. La idea del taller adquiría forma en su mente como un lienzo en blanco, y comprendió que debía vislumbrar su potencial no solo como un espacio de creación artística, sino también como un refugio emocional para ambas. Ese día, el enfoque sería diferente. No solo planearía, sino que también se permitiría sentir. Con el cuaderno abierto frente a ella, nuevamente comenzó a escribir, pero esta vez con una conexión más profunda a su esencia. Se permitió explorar no solo los materiales que necesitarían, sino también las emociones que deseaba evocar. Atrévete a sentir, anotó. Era un recordatorio para sí misma, una invitación a sumergirse en lo desconocido,
tanto en el arte como en la relación con Valentina. La lluvia que comenzó a caer suavemente parecía alentadora, como si el universo validara su decisión. La tarde trajo consigo la llegada de Valentina del colegio, y María sintió los nervios aflorar. Con un esfuerzo consciente, buscó en su interior las palabras adecuadas. No quería que esta vez su voz temblara, estaba lista para abrirse, para compartir no solo el proyecto del taller, sino también su vulnerabilidad. A medida que su hija entraba, María podía notar la misma mezcla de duda y curiosidad en su rostro. Valentina, quiero que hagamos algo especial, algo que nos ayude a contarnos sin miedo. Este taller no es solo para pintar, es para liberar y conectar. Será nuestro espacio, propuso María, tratando de infundir en su voz toda la calidez que podía ofrecer. No podía evitar recordar aquellos momentos en que Valentina se había expresado a través de dibujos, llenos de colores y formas, pero también de emociones reprimidas. Ahora, con esta nueva conversación, estaba dispuesta a allanar el camino para que la creatividad fluyera. Valentina miró a su madre con los ojos entrecerrados, procesando la oferta, y esa mirada intensa hizo que el corazón de María se acelerara. En lugar de sentir que la presión aumentaba, decidió respirar hondo y confiar. Era un momento crucial, el vínculo entre madre e hija necesitaba ser fortalecido, no solo por la arteterapia, sino por la honestidad. ¿Qué tal si comenzamos con algo pequeño, un dibujo?, sugirió Valentina con timidez, su voz era casi un susurro. La chispa en su mirada comenzaba a denotar la posibilidad de una conexión. La determinación de María se intensificó. Era el instante perfecto para dejar de lado su propio miedo y apoyarla. Tomando un pincel, María lo sumergió en color y lo llevó al lienzo, invitando a Valentina a unirse. Sin forzar, le dio espacio para que decidiera su propio ritmo. Una vez que su hija eligió los colores, esa interacción momentánea se transformó en un diálogo. Pintaban juntas, moviendo las manos en conjunto. Con cada trazo, la tensión entre ellas se aliviaba. Sin embargo, no era solo un juego. María sabía que se adentraban en territorios emocionales. En la penumbra del taller que comenzaba a tomar forma, los no dichos y los anhelos asumían existencia a través de la pintura. Sin darse cuenta, sus manos hablaban más que sus voces. Mientras un principio de forma emergía en el lienzo, María sintió una epifanía. Era en ese preciso instante donde su propia transformación empezaba a revelarse. Su vida no tenía que estar definida por fracasos pasados, sino por las decisiones valientes que hacía en presente. La niña que había deseado ser se encontraba envuelta en esa experiencia de creación, se dio cuenta de que tenía una oportunidad trascendental, no solo podría ayudar a Valentina a expresarse, sino que también cambiaría la narrativa de su propia vida. Era un ciclo de sanación mutua, con cada trazo de pintura como un símbolo de renacimiento. Pero, ¿qué ocurriría cuando el taller se convirtiera en espejo de sus propias sombras? A medida que el cuadro se llenaba de color, un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. La pregunta latente permanecía: ¿cómo? ¿Enfrentarían juntas la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo? La luz del nuevo día parecía estar llamando a María a enfrentar lo que había estado oculto. El eco de su corazón se intensificaba. Con el lienzo ante ellas, un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de desatarse, y la posibilidad de una revelación trascendental les robaba el aliento. Las dos se podían dar cuenta de que, solo al compartir sus miedos, podrían liberar el verdadero poder de su arte. Sin embargo, un velo de incertidumbre cubría la cruda realidad. El futuro de su conexión dependía de lo que estaban a punto de descubrir. El momento de verdad se acercaba, su reinvención estaba en juego. María miró el lienzo, ahora repleto de colores vivos que reflejaban un caleidoscopio de emociones. Cada trazo era un susurro de su ser interno, un recordatorio de lo que había estado olvidando, su capacidad de sentir, de crear, de transformar el dolor en arte. Junto a Valentina, descubriendo la luz en medio de la penumbra, entendió que esa era solo la superficie de lo que debían explorar. La tarde avanzaba lentamente, y mientras continuaban pintando, el aire se llenaba de un silencio que, a pesar de ser tenso, también era liberador. María notaba cómo Valentina empezaba a moverse con más confianza, el pequeño corazón de su hija comenzaba a abrirse como los pétalos de una flor al sol. Pero había algo más profundo en el trasfondo,
alguna sombra que seguía acechando, algo que traspasaba más allá de la superficie de la pintura. «Mamá, ¿por qué a veces no podemos hablar de lo que sentimos?», preguntó Valentina de repente. Sus palabras flotaron en el aire como por arte de magia. Fue una pregunta casi dolorosa. La inocencia de su voz contrastaba con la complejidad de la respuesta que María sabía que debía dar. Aquel momento se volvió un punto decisivo en su renegociación de la relación madre-hija. María sintió que su garganta se apretaba. Una punzada de ansiedad recorrió su cuerpo al pensar en las palabras que debía elegir. Cada sílaba parecía un ladrillo en la muralla que había levantado durante años. Su propia historia, marcada por el silencio y los secretos, ahora se veía amenazada por las preguntas de Valentina. «Hay cosas que son difíciles de decir, porque uno teme lastimar o ser lastimado», respondió con cuidado, tratando de no evadir la respuesta. Sabía que ante su hija, eludiendo sería como construir una trampa. La honestidad que había decidido cultivar en este taller debía empezar por su propio ejemplo. Sin embargo, el corazón le latía rápido al anticipar la reacción de su hija. «¿Tú sientes que no puedes decirme algo?». Los ojos de Valentina estaban fijos en ella, buscando la verdad no solo en sus palabras, sino en su lenguaje corporal. Era como si su hija, a través de su vulnerabilidad, le estuviera pidiendo la misma libertad. María tuvo que hacer una pausa. El eco de su propia voz resonó dentro de su mente, balanceándose entre el deseo de proteger a Valentina y el impulso de liberarse del peso que llevaba. María tomó una profunda bocanada de aire, llenando sus pulmones de claridad. «A veces siento miedo de compartir mi dolor, porque temo que eso te lastime. No quiero que suframos juntas», reveló, sintiendo que cada palabra la desnudaba ante su hija. La reacción de Valentina fue inmediata. En lugar de alejarse o defenderse, se acercó un poco más y respiró hondo. «Pero si no hablamos, no podemos cambiar lo que sentimos, ¿verdad?». Esa simple afirmación hizo que María se sintiera iluminada y aterrorizada al mismo tiempo. La sabiduría de su hija era un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Mientras la pintura seguía fluyendo sobre el lienzo, también lo hacía una conversación que casi se había atascado en el interior de María. «Tienes razón, Valentina. Tal vez es hora de que abriera mi corazón y te dejara entrar a mi mundo». Aquellas palabras resonaron con más poder del que había anticipado. Durante las siguientes horas, juntas comenzaron a esbozar escenas de su vida, utilizando pinceles y acrílicos como vehículos para un diálogo que trascendía lo verbal. Con cada color, cada trazo, una historia liberadora comenzó a tomar forma. La conexión entre madre e hija se transformaba, y el arte se convirtió en un hilo que tejía sus almas. María se dio cuenta de que este taller, más allá de ser un espacio de creación, se estaba transformando en un punto de sanación. No obstante, una inquietud aún persistía en su interior. ¿Qué sucedería cuando las emociones más profundas comenzaran a emerger? Aquel lienzo se había vuelto un espacio donde las verdades más incómodas podían salir a la luz. La posibilidad de que esa conversación pudiera ir más allá de lo que estaban dispuestas a enfrentar comenzaba a inquietarla. Mientras el sol se escondía en el horizonte y el taller se sumía en una tenue penumbra, María sintió la presión de la revelación inminente. La verdad que tanto había temido compartir, ese río de emociones que fluía sin control, estaba a punto de desbordarse. Sin embargo, antes de que la siguiente verdad pudiera ser dicha, un ruido proveniente del teléfono interrumpió la intimidad del momento. Era un mensaje inesperado, y la incomodidad de lo que podía significar se cernía en el aire. La duda regresó a invadir sus pensamientos. ¿Era esto un nuevo desafío o quizás un llamado a abordar lo que había estado oculto? La intriga la envolvía tanto como la urgencia de no dejar que Valentina se desanimara. El momento de verdad estaba al alcance, pero ¿estaba realmente lista para enfrentarlo? María tomó el teléfono entre sus manos. La pantalla iluminada reflejaba la incertidumbre que ahora invadía su interior. El mensaje no solo traía palabras, sino una chispa que podría encender llamas en el camino recién comenzado con Valentina. A medida que su mente se debatía entre leerlo y preservar la intimidad del momento, sus pensamientos se deslizaron hacia la decisión que había tomado anteriormente: abrir su corazón, desterrar el miedo y abrazar la vulnerabilidad. «Es de tu abuela»,
preguntó Valentina, curiosa y llena de esperanza. La niña, con su inocente perspectiva, no podía percibir el torrente de emociones internas que arrastraban a María. Con una leve sacudida de cabeza, María sintió que su verdad se ahogaba nuevamente en el silencio. Esa no era solo la voz de su madre en la pantalla, era un eco de experiencias pasadas, de decepciones y reproches que había intentado ocultar. El deseo por proteger a su hija era fuerte, pero algo dentro de ella crujía, clamando por liberar la historia que había trabajado tanto en mantener a raya. Con un movimiento casi automático, deslizó el dedo y abrió el mensaje. Las palabras, al principio inofensivas, comenzaron a retumbar en su mente, despertando viejas heridas. Hola María, solo quería saber cómo están. No tengo noticias de ti desde hace tiempo. Espero que estés bien tu madre. Ese simple texto, cargado de un trasfondo significativo, era un recordatorio de relaciones rotas, de silencios que pesaban más que los gritos. Esa figura materna que había dejado marcas indelebles en su vida se presentaba nuevamente, y María sintió que el aire se le escapaba mientras su corazón latía con fuerza. ¿Te pasa algo, mamá? La voz de Valentina la sacó de su inercia. Sus ojos, llenos de inquietud, evidenciaban que la conexión entre ellas no era solo un intercambio de palabras, sino un camino hacia un acuerdo tácito, la sinceridad como única vía hacia la sanación. María se sintió abrumada, era consciente de que su hija merecía respuestas, y a su vez, comenzaba a notar que dependía de ellas para su propia libertad. No, cariño, estoy bien. Solo comenzó a decir, pero se detuvo en seco. La honestidad que había prometido en este espacio de creación se convertía ahora en un desafío. La lucha dentro de ella no era solamente por reconocer sus sentimientos, sino por el temor a abrir una puerta a una historia cargada de sombras. ¿Me cuentas qué hay en tu mente? A veces, me gustaría que fueras más como yo, animó Valentina, su voz continua y suave contrastaba con el huracán que se desataba en el corazón de María. Una mezcla de sorpresa y orgullo emergió en su pecho. Su hija estaba creciendo un poco más fuerte, un poco más consciente de su propio yo, y eso le daba a María la fuerza que tanto le faltaba. Fue en ese instante que comprendió que el verdadero poder no residía en mantener todo en secreto, sino en compartir, incluso las cosas difíciles. Valentina estaba dispuesta a escuchar, le ofrecía una oportunidad de sanación a través de la verdad. María sintió una oleada de determinación crecer en su interior. Te prometo que te contaré todo, pero necesito tiempo. Esto que estoy sintiendo también es nuevo para mí, dijo finalmente, y la pureza de su compromiso resonó en la habitación. Valentina asintió, comprendiendo que no solo las palabras contaban, sino también el deseo de compartirlas. Mientras su madre se adentraba en el escenario de su vida, pintando con sinceridad cada matiz de su historia, la luz del taller comenzó a brillar de una manera diferente. Las sombras estaban empezando a desvanecerse, y un futuro compartido se dibujaba delante de ellas. Sin embargo, justo cuando María sentía que contaba con la valentía necesaria para enfrentar sus verdades, el teléfono vibró de nuevo. Un segundo mensaje, más corto, pero con un peso mucho mayor: es hora de hablar sobre nosotros, María. No escaparás de esto. La sensación de una tormenta inminentemente cercana volvió a asediarla, haciéndole cuestionar si podría realmente enfrentar este nuevo desafío. El camino hacia la sanación no haría más que profundizarse, y en su mente, una sola pregunta vibraba: ¿estaba realmente preparada para afrontar lo que eso significaba? María se encontraba al borde de un abismo emocional. Con el segundo mensaje de su madre resonando aún en su mente, la presión se intensificaba. ¿Podría realmente abrir su corazón a su hija y comunicarle las verdades latentes sobre su historia familiar? Había prometido honestidad, y esa resolución empezaba a transformarse en reticencia. En el taller, el arte no era solo un refugio, era un espejo que reflejaba todas las inseguridades, miedos y anhelos. Cada trazo que hacían juntas se sentía lleno de significado, y aunque la inquietud de María era abrumadora, se daba cuenta de que estaba forjando una nueva forma de conexión con Valentina. La fragilidad de ese vínculo necesitaba ser alimentada con autenticidad. Tomó un respiro profundo, enfrentándose al reto más importante de su vida. Valentina, comenzó con voz temblorosa: quiero compartir algo más contigo.
no solo mi arte, sino mis miedos. La mirada de su hija era abierta, expectante. Este momento de vulnerabilidad sería la clave para una relación fortalecida. Las palabras fluyeron, cargadas de emociones que llevaban mucho tiempo ocultas. Crecí sintiendo que mi voz no tenía valor, que compartir mis sentimientos podría lastimar a quienes amaba. Eso me llevó a guardar mis pensamientos y a albergar resentimiento, incluso hacia mi propia madre. Con cada confesión, la imagen de su madre se volvía más clara en su mente, pero también más distante. A veces, creo que ella no me comprende, y he tenido que lidiar con eso sola. Valentina escuchaba atentamente, absorbiendo la complejidad de las emociones que brotaban de su madre. Es como si las ausencias definieran nuestras conexiones, agregó Valentina, su voz suave empapada de empatía. Ese simple comentario hizo que María comprendiera que su hija también lidiaba con sentimientos de pérdida, aunque diferentes a los suyos. Esa conexión emocional, aunque frágil, se veía fortalecida por la honestidad compartida. Lo que necesito que sepas es que no estás sola en esto. Lo que sentimos puede y debe ser compartido. A veces, hay que enfrentar el dolor para poder crecer, continuó María, mientras los ojos de Valentina se iluminaban con esa revelación. La verdad era que ambas llevaban cargas, pero la articulación de esos sentimientos se convertía en un pasaje hacia la sanación. El tiempo en el taller se volvía cómplice de su transformación. Con cada trazo, cada palabra, María demostraba a Valentina que el arte no solo era un fin, sino un medio para conectar, para dialogar y para sanar. Era el comienzo de un círculo virtuoso. Ambas aprendieron que el poder del amor estaba en la aceptación de la vulnerabilidad, un aprendizaje que chisporroteaba cada vez que compartían un nuevo lienzo. Sin embargo, justo cuando María comenzaba a sentir que su viaje de sanación tomaba forma, la realidad la asaltó nuevamente. La necesidad de enfrentar a su madre la hacía temblar. Pero, en un momento de iluminación, comprendió que su verdadera fortaleza no radicaba en evitar sus miedos, sino en abrazarlos y permitir que ese viaje también formara parte de su historia. El taller comenzó a florecer como un espacio no solo de creación, sino de reforzamiento de su relación. María y Valentina decidieron organizar una pequeña exhibición en casa, un evento personal donde podrían mostrar su trabajo a amigos y seres queridos. Era una plataforma perfecta para que ambas reconocieran sus logros, iluminando las sombras que habían cargado por tanto tiempo. Cuando el día llegó, la emoción se palpaba en la atmósfera. Valentina, con su arte inspirado y recién afirmado, presentó su obra con una confianza que tenía eco de toda la valentía que había cultivado. María sintió como al ver a su hija florecer, también crecía su propio sentido de logro, su propia voz resonaba en ese espacio. Finalmente, al cerrar la exhibición, María se dio cuenta de que la verdadera victoria no fue solo la audiencia o el arte expuesto, sino la conexión que habían reforzado. En ese instante, comprendió que había conquistado un espacio dentro de sí misma donde la voz de sus miedos ya no dominaba, y así, en un momento de celebración, María tomó la mano de Valentina, mirándola con amor y orgullo. Juntas hemos creado más que arte, hemos creado un hogar donde podemos ser valientes. La pura verdad de aquellas palabras resonó en sus corazones, uniendo sus almas más allá de los trazos y colores. Las sombras del pasado ya no la ataban. Se sentía libre, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, ya no como una madre temerosa, sino como una mujer realizada. Su decisión de abrirse y buscar apoyo entre su hija fue el primer paso hacia un futuro prometedor. Mientras compartían risas y abrazos, supieron que este era solo el comienzo. Juntas, podrían alcanzar cualquier meta, superar cualquier dolor y celebrar cada triunfo en su viaje de sanación mutua. Es aquí donde concluimos una historia de transformación profunda y valiente. Pero recuerda, este es solo el capítulo inicial. La historia sigue, en tus manos también puede florecer. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal, y no pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas que les tocarán el corazón. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesiten escuchar estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que valora la superación personal.